Martínez y Martín Espanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 4 de abril del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le condonó el pago de impuestos por 166,000 millones de pesos a las mismas empresas que ya habían gozado de ese beneficio en años anteriores, por lo cual la Auditoría Superior de la Federación sospecha que podría haber una complicidad entre las autoridades del sistema de administración tributaria que autorizaron esos programas y los empresarios beneficiados para no pagar impuestos. En primer lugar, de empresas beneficiadas con la condonación de impuestos son Televisa, TV Azteca, algunas mineras y unas empresas extractivas de petróleo, de acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación. El director general de Auditoría Financiera Federal, Alfonso García Fernández, detalló ante diputados federales cómo maniobran algunos empresarios en el 2013 para gozar de la condonación de impuestos, de multas y recargos. Otro problema que se detectó en la última auditoría al ejercicio del presupuesto público es que la Secretaría de Hacienda manejó discrecionalmente, sin supervisión ni control, 150,000 millones de pesos que se obtuvieron como ganancias de las empresas del Estado. El auditor especial, Javier Pérez Saavedra, dijo que la Auditoría Superior de la Federación solicitó a la Cámara de Diputados que reglamente el uso y el destino de las ganancias o aprovechamientos de las empresas del Estado.
Para tratar de frenar el tráfico de influencias, el manejo discrecional y el desvío de los recursos en la Cámara de Senadores, se discute la nueva ley de transparencia y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, como ya hemos visto en semanas pasadas, el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que concluyan quienes estén vigilando, no es obligatorio que lo asuman los gobernantes ni los altos funcionarios, y la ley de transparencia no pone sanciones fuertes, no pone pena de cárcel o no pone destitución del cargo, simplemente amonestación y multa. Pero dice el senador panista Fernando Herrera que bueno, esa ley es seguro que se apruebe antes de que concluya el actual periodo de sesiones, que en abril del 2015. ¿Tú pudieras decir que es una ley para privilegiar la corrupción de la clase política gobernante en este país? O para simular un tanto, porque más adelante vamos a ver cómo el mismo Senado de la República no ha entregado cuentas de más de 6.500 millones de pesos, pero eso lo tenemos más adelante. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si no hay contrato de trabajo por escrito, ¿qué pasa? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760, o Lada sin costo 01800-581-8248. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en 4 semanas más vamos a conmemorar el Día del Trabajo. Y para hablarnos de ese tema, el licenciado Luna nos preparó una información. Derecho y justicia para los trabajadores. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días, Lulu, Martín, ¿cómo están? Muy bien, aquí. ¿Qué nos comenta del Día del Trabajo? Pues un año más que se celebra esto. Yo empezaría recordando lo que dice Perser. Él fue de los dirigentes en 1886 en Estados Unidos, en Chicago, y él invitaba a la concurrencia en ese tiempo. Les decía: rompe el terror y la miseria de tu esclavitud. Pan es libertad, libertad es pan. Esto lo dijo momentos antes de que pasara el proceso de ajusticiamiento. En México se conmemora el 102 aniversario de la primera manifestación por la conmemoración del 1 de mayo aquí en México, que fue en 1913, y a 127 años de la primera conmemoración que se hizo en Europa y en Estados Unidos, principalmente por la exigencia en ese tiempo de una jornada de 8 horas y una jornada justa y trato justo a los trabajadores. En México en el 2015, ¿qué es lo que tenemos? Ya las jornadas de 8 horas prácticamente están desapareciendo. Recientemente, ustedes incluso la semana pasada mencionaba los problemas que se tienen en San Quintín con la casi semiesclavitud o esclavitud de muchos jornaleros de distintas regiones. Consecuentemente, estamos regresando a una época que se veía en el siglo XVIII y parte del siglo XIX con la esclavitud, porque las jornadas se extienden a más de 8 horas. En México, las jornadas por conmemorar este tipo de acontecimientos y luchar por conseguir jornadas más de 8 horas, por hacer que la Constitución se reflejara un salario digno, un trato justo a los trabajadores, que tuvieran seguridad social, fue posible por la participación de los trabajadores, cosa que aconteció hasta más o menos 1936, aunque hay un paréntesis, porque a partir del periodo de Álvaro Obregón se empieza a oficializar los desfiles y marchas y concentraciones para conmemorar este acontecimiento. Posteriormente, con el presidente alemán, pues ya se hace casi una tradición que perdura hasta nuestros días de distintas maneras, el famoso besamanos de los principales dirigentes de las llamadas centrales obreras, cosa que las marchas se venían haciendo hasta 1984, cuando ocurren una serie de incidentes en el Zócalo, que se arroja una bomba Molotov al presidente de la Madrid. Exactamente, con de la Madrid, y a partir de entonces se suspenden las marchas, o al menos las concentraciones oficiales, porque las marchas siguen dándose de distintas maneras, pero las marchas oficiales en las que concurrían principalmente los sindicatos oficiales, pues dejan de existir. Pero una pregunta que nos obliga a todos a reflexionar, a todos los como trabajadores: las condiciones a 102 años
que tenemos los trabajadores mexicanos de conmemorar este hecho realmente han cambiado? ¿Realmente las luchas que se dieron por mejorar, por tener una ley federal del trabajo, por tener una ley de seguridad social, se han respetado y se han mejorado para los trabajadores? Yo creo que no. Pero los trabajadores actualmente, en gran parte, muchos de los que asisten a las concentraciones que dan en el Zócalo, mientras sus dirigentes van a besamanos a un lugar que se llama Los Pinos, a saludar al presidente y echarse halagos mutuamente diciendo que el país va por buen camino, y el presidente agradeciendo el esfuerzo enorme de los dirigentes, porque dicen que el movimiento de los obreros se ha comportado a la altura, que saben que las condiciones no son las más adecuadas, que los pensionados pues no es suficiente lo que reciben, que las mujeres hay desigualdad en el trato, pero pues que gracias a ellos el país se sostiene, y efectivamente gracias a los trabajadores el país se sostiene. Lamentablemente los trabajadores estamos en condiciones cada vez más adversas. Bien, también se suspendieron las concentraciones o las movilizaciones del 1 de mayo con Felipe Calderón, recordarán, Así es. por la famosa creación de su epidemia de la influenza, donde prácticamente dijeron, pues hay una epidemia en todo el país, no hay que hacer concentración, y suspendieron la movilización del 1 de mayo, cuando este señor, Felipe Calderón, llegó a la presidencia con un eslogan de el presidente del empleo, y cuando ya estuvo en el poder, lo único que se dedicó es a golpear a los sindicatos democráticos independientes. Está el sindicato minero, con las huelgas estalladas en Cananea, las huelgas estalladas en Sombreret, Zacatecas, en Tasco, en Guerrero, la agresión al sindicato mexicano de electricistas con 44,000 trabajadores a la calle, con lujo de violencia, la quiebra de Mexicana de Aviación, y toda esta propuesta de reforma laboral que prácticamente aniquila los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional. Es una constante de estos gobiernos neoliberales que aplauden la globalización, que aplauden el libre mercado. Yo creo que este 1 de mayo todos tenemos que salir a protestar, no a conmemorar, a protestar y a plantearle al pueblo de México y a la clase trabajadora cómo le hacemos entre todos para revertir esta pérdida de legalidad y Estado de Derecho en México. Sí, porque en materia de derechos humanos laborales tuvimos una regresión de 100 años. Desde que se estaba planteando la jornada laboral de 8 horas, el pago justo y el trato digno, a la fecha, pues estamos en las mismas condiciones, ¿no? Es lo mismo que están planteando los jornaleros de San Quintín. Pago justo, jornada de 8 horas y trato digno. Exactamente lo mismo, y eso es muy significativo. Y no solo los trabajadores de San Quintín, ya hay muchas empresas outsourcing que obligan a sus trabajadores a laborar más de 12 horas. Los jornaleros agrícolas trabajan más de 16 horas, y así hemos visto en diferentes ramas, hasta los profesionistas que trabajan más de 10 horas diarias. Así es. Ahora, otra pregunta es, ¿qué va a pasar si se va a poder llegar al Zócalo o no? Porque ya desde ahorita está cercado por una película que están haciendo y en la que se gastaron millones de dólares, cuando en muchos sectores como el educativo, el de la vivienda y en otros se requiere inversión pública, y le están invirtiendo en películas. Bueno, los distintos gobiernos, tanto federales como el propio del Distrito Federal, han hecho su parte por impedir que los obreros logren concentrarse, los trabajadores logren concentrarse, que son los trabajadores que han venido una constante luchando desde hace mucho tiempo por mejorar las condiciones de vida y trabajo, los trabajadores de los llamados independientes, porque el sector oficial, seguimos insistiendo, esos van a Los Pinos a besar la mano al presidente y echarse nomás porras entre ambos. Y los trabajadores que asisten al Zócalo asisten bajo la premisa de que si no van, les descuentan un día de salario o hasta más. Dinero que va a las bolsas de los dirigentes sindicales de la CTM, de la CRON, de los ferrocarrileros, etcétera. Pero en el caso del gobierno federal y en el caso del gobierno estatal, han inventado, cuando no son campañas que ponen que porque la jornada de tecnología, etcétera, etcétera. Pero no obstante eso, yo creo que los trabajadores encontraron un espacio donde protestar, sea donde sea, ya sea en el Zócalo, que es lo más emblemático, si no está el Monumento de la Revolución o cualquier sitio es bueno para que esta clase gobernante sepa que los trabajadores estamos descontentos con las políticas económicas que están llevando en contra de nosotros. Estás escuchando
escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a los colaboradores voluntarios de Frecuencia Laboral, Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero Peregrino, Joel Hernández el Popeye, al licenciado Jesús Luna, a Andrea Luna también, quien nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos y contestando sus llamadas. Y en los controles técnicos, David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Y en más información, los pueblos que descienden de la tribu Yaqui de Sonora llevan años tratando de impedir que el gobierno de la entidad los despoje de sus fuentes naturales de agua. Por esa razón han sido asesinados y detenidos algunos de sus dirigentes, y para hablarnos del tema se encuentra en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Tomás Rojo Valencia. Bienvenido al RIN Laboral. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo al amplio auditorio. Y créanlo que es muy importante para nosotros este tipo de espacios para poder difundir lo que sucede en Sonora y concretamente en nuestro territorio. Efectivamente, en nuestra historia, de nuestro pueblo, siempre ha estado marcado por la lucha, por las injusticias y por el atropello que quieren hacer en esta ocasión contra nuestros derechos y nuestros logros, ¿no? Lo que es nuestro territorio, nuestra agua. Yo creo que hay muchos historiadores que se refieren a nuestro pueblo como una de las guerras más largas que se han cometido contra un pueblo alguno, una guerra popular de 40 años, pero nosotros la establecimos en 65 años. Con Cárdenas ya se carga esa relativa paz, se establecen acuerdos presidenciales, se nos reconoce una parte de nuestro territorio y nuestra agua, mediante un decreto presidencial que aún es vigente. Y volvemos una vez más a otro intento de agresión y de exterminio con estas políticas neoliberales que el gobierno han impulsado los gobiernos. Y concretamente el gobierno del estado de Guillermo Padres Elías impuso la construcción de un acueducto. Un acueducto que pretende estar atravesando agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora. Actualmente esa obra está impugnada desde la licitación, la construcción, sus derechos de agua. No tiene manifiesto de impacto ambiental porque la tribu tiene que ser consultada al respecto y tiene que otorgar su consentimiento, ¿no? Que eso es un derecho que está todavía en cuestión, porque ellos, los gobiernos, en este caso la CONAGUA y Semarnat, quieren que sea únicamente un trámite y nosotros queremos que sea el consentimiento. Entonces, no hemos marcado en esa lucha legal, un proceso legal. Nosotros hemos cumplido a cabalidad con todo lo que dice el librito, todos los procedimientos legales y judiciales. Pero ¿qué hemos obtenido? Por una parte hay una actitud contemplativa de las instituciones y las dependencias, y por otra lado hay una actitud de consentimiento por parte de las instancias judiciales, incluso de los juzgados, de los tribunales y de la propia Suprema Corte, porque se ha ido al fondo. Y por otra parte, esa actitud es por parte de las instancias legales y de los gobiernos hacia el gobernador Guillermo Padres. Más sin en cambio nosotros que hemos cumplido al pie de la letra lo que dice el manual del derecho, pues tenemos dos compañeros presos, ¿no? Que es Mario Luna y Fernando Jiménez. Entonces, esa es una lucha totalmente desigual, porque por un lado existe la impunidad con la que actúan algunos gobernantes, que es un muy mal antecedente para México, ¿no? Porque eso puede servir para ejemplo para los futuros gobernantes, para que puedan hacer a un lado la ley y actuar impunemente y pasar por los derechos de quien sea, donde estén y como estén. Pero también existe la oportunidad del pueblo de México, de la gente que piensa bien, que quiere verdaderamente un nuevo país para que podamos convivir con dignidad, de que sea la oportunidad de enfrentar esos tipos de situaciones y crear un espacio de lucha donde vayamos restaurando a todo México y poder darle las garantías y las condiciones a todos los mexicanos y concretamente a los pueblos indígenas y concretamente a la tribu Yaqui. Bueno, ese desvío de agua que están haciendo actualmente con el trasvase
Transvase, ¿es para algunas empresas, para la ciudad, para quiénes? Mira, en el estado de Sonora es un estado semidesértico, las precipitaciones andan por el orden de los 600 milímetros anuales, pero dicen ellos que el agua es para las colonias populares de Hermosillo, porque el trasvase, que es ilegal de acuerdo a la ley de aguas nacionales de hoy en día, que aún es vigente, de una cuenca a otra, porque causa severas alteraciones en el medio, en el ecosistema, en el medio natural. Ellos decían que eran para las colonias populares, pero no es cierto. Hermosillo tiene agua suficiente para poder darle agua a sus habitantes. Ellos utilizaron el tandeo criminal, porque teniendo agua así limitaban el agua principalmente a las colonias populares. Y hemos advertido desde hace 5 años que el negocio del agua se estaba abriendo las puertas aquí en México, que el agua podría ser un objeto de mercancía y de mercantilización, que puede ser objeto de intercambio económico, y lo estamos viendo, porque esa agua va directamente a crear negocios inmobiliarios, fraccionamientos con lagunas artificiales. La planta fuera en Hermosillo se amplió, las empresas cerveceras han llegado ahí, la refresquera, como la Heineken, la Bicola y muchas otras cosas más, pero también lo que es criminal también que en el trayecto de los 155 kilómetros que está construido el acueducto, lo que está el tubo, hay aproximadamente como 254 válvulas de despresurización, le dicen ellos, pero que fácilmente pueden extraer agua para los ranchos que están ahí en la parte serrana, ¿no? Prácticamente crearían un distrito de riego, y de acuerdo a la impunidad que hay, es posible esa situación. Tomás, recién, el mes pasado hubo un foro allá en Hermosillo con académicos, intelectuales, que hicieron una investigación sobre el tema, y resulta que el gobernador Guillermo Padres, que dice que le importa mucho a los ciudadanos sonorenses, tiene cuentas en Estados Unidos, investigado por la DEA, su padre, su hermano, dice que le importa mucho, hizo una presa en su rancho, tiene más de 50 pozos en su rancho para su agua de él. Entonces es un falso discurso de los gobernantes para criminalizar la protesta de la tribu yaqui, que es una lucha legítima por defender su comunidad, defender su agua y sus formas de autogobierno, ¿no? Así es. Bueno, en este caso, ¿cómo le afecta a los habitantes de la zona, a los miembros de estas tribu yaqui, el que le estén jalando agua para el acueducto? Muy buena pregunta. Fundamental pone en riesgo la existencia de nuestro pueblo. Nosotros tenemos 2.500 años viviendo en esas tierras. Tenemos nuestros derechos, tenemos un decreto presidencial del 50% del almacenamiento de la presa de la Angostura, del sistema de presas dentro de la cuenca del río Yaqui, que es la primera presa que se construyó, con una capacidad instalada de 840 millones de metros cúbicos, que si Pitágoras y las matemáticas no nos fallan, nos deberían de otorgar 420 millones de metros cúbicos. Mas sin embargo, en 1952, con Adolfo Ruiz Cortines, se nos asignó una dotación de 250 millones de metros cúbicos. Eso es totalmente aberrante. Ahorita le decía lo de los jesuitas. En 1710 hasta 1740 se sembraban en la tribu yaqui aproximadamente 75,000 hectáreas. Hoy, el programa del plan de riego otoño-invierno del año pasado, se siembran únicamente, se programaron en Conagua 18.500 hectáreas, ¿no? Con 300 años de diferencia. Entonces es un golpe existencial si se consuma el despojo de agua contra la tribu. Bueno, esto va dentro del marco de la reforma a la ley de aguas, que se está denunciando por diversas organizaciones, que lo que quieren en realidad es que los pueblos ya no tengan el derecho de decidir sobre sus recursos naturales, que ya no se le consulte a los pueblos si se puede o no privatizar el agua, o si se puede o no quitárselas. ¿A ustedes todavía les beneficia el hecho de que los tienen que consultar, y aún así, sin consultarlos o no dando su consentimiento, se la llevan? ¿Qué va a pasar una vez que ya no tengan que consultar a los pueblos? Pues es una cuestión muy crítica para el país. Hace un momento escuchaba a Martín que decía que la reforma laboral, lo del agua, Sonora ha sido un laboratorio para ello. El gran golpe con los trabajadores se inició con los mineros de Cananea, al desconocerles su contrato colectivo de trabajo. Y ahora con lo del agua, nosotros tenemos 5 años luchando
contra la construcción ilegal y operación ilegal del acueducto. Nosotros advertimos en aquellos años de que el agua se quería convertir en una mercancía y que venía una serie de reformas que no están fuera de la ruta de la conducción de la política económica neoliberal. Y en este caso ya hay una iniciativa de ley que pretende reformar puntos muy álgidos y muy importantes de la nueva Ley Nacional de Aguas, que pretende dejar en manos de empresas privadas la operación, la conducción y la extracción de agua, igual que el petróleo. Yo creo que eso nos debe de alertar. El golpe no es únicamente para Tribu Yaqui, sino va a ir a tocar a cada uno de los hogares y las casas de los mexicanos. Por eso la demanda es no permitir que esta ley se siga discutiendo, que se cancele y se haga una nueva. Muchísimas gracias muy amable por estar con nosotros. Vamos a seguir pendientes de esta situación, y también pues hay problemas en la zona de Cananea con el agua, que están tomados los pozos. Vamos a estar pendientes de cómo se va dando esa lucha. Martín, ¿qué nos informas ahora sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas? Bueno, informar a todos nuestros compañeros de la resistencia, a los usuarios de la energía eléctrica que han acompañado esta lucha, y a todos los movimientos, que alcanzamos un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, destrabamos más bien la negociación. Todavía la Secretaría de Hacienda, Energía, la misma Comisión Federal de Electricidad han venido poniendo obstáculos a concretar la negociación. Lo hemos informado en plenaria de la Comisión de Trabajo, lo vamos a estar informando con nuestros compañeros de base. Únicamente vamos a esperar el documento oficial de la Secretaría de Gobernación para llevarlo a nuestra Asamblea General, que lo discute, y en su caso, si observamos que cumple con el esquema que se ha acordado, pues estaríamos aprobándolo. De lo contrario, pues si el documento no cumple con lo que hemos discutido a lo interno del sindicato, pues lo haremos oficial también la respuesta al propio secretario de Gobernación. ¿Y como para cuándo más o menos tendrían ya establecido discutir el documento, o que se los entreguen? ¿Fijaron una fecha? Pues mira, estos días que son días de asueto para la clase política gobernante, pues ya están de vacaciones, ¿no? Entonces esperamos que una vez que ellos regresen, lo que sí tenemos conocimiento es que hay funcionarios que se quedaron de algunas dependencias para terminar el documento. Ya los acuerdos a los que llegamos ya están muy bien establecidos. Nosotros vamos a aprovechar estos días para replantear nuestro plan de actividades, plan de acción. Tenemos jornadas importantes de lucha, y sobre todo vamos a continuar visitando los centros de trabajo de las fábricas y los talleres. Ya tenemos un programa de visitas toda esta semana que viene, que eso es parte del anexo B para constituir nuestra cooperativa. Serán bienes que tenía Luz y Fuerza del Centro, bienes productivos, para que sea otro espacio de reinserción laboral para los trabajadores. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de cómo evitar los incendios forestales. El 95% de los incendios en los bosques son provocados por los humanos. Si usted va a salir de vacaciones en esta Semana Santa y decidió acampar en el bosque, siga estas recomendaciones para evitar un incendio forestal. Si viaja por carretera, evite arrojar basura y colillas de cigarros prendidas, porque si caen en el pasto seco podría provocar un incendio. En el lugar que escogió para acampar, designen una zona en donde va a estar la fogata. Quiten el pasto seco en esa área y coloquen piedras en círculo alrededor de la fogata. Las tiendas de acampar deben estar en otra zona, lejos de la fogata. Disfruten de su campamento y no permita que los niños jueguen en el fuego. Al retirarse del lugar, asegúrese de que el fuego y las brasas estén bien apagadas. Écheles agua o cúbranlas con tierra. Y no dejen basura. Una botella puede funcionar como una lupa con el sol y provocar un incendio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino.
El sistema de ahorro para el retiro debe ser revisado y deben tomarse medidas de prevención ante la posibilidad de que no puedan otorgar a los trabajadores una pensión mínima. Esa fue una advertencia que hizo la Auditoría Superior de la Federación, situación que está siendo utilizada por algunos banqueros para hacer creer que la mejor opción es fortalecer la privatización de las pensiones, pero para el doctor Gustavo Leal, lo que se debe promover es el rescate de esos fondos mediante un sistema público de pensiones. Muy buenos días a todos ustedes de Frecuencia Laboral. Les habla el doctor Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y estudioso de los temas de salud y seguridad social de México y el mundo. El tema que voy a tratar hoy es un tema que tiene mucho relieve por la campaña mediática que lo ha acompañado, pero también por la infinidad de inquietudes que ha despertado el informe 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual se hacen una serie de aseveraciones respecto al riesgo que habría si el gobierno mexicano no toma medidas en materia del cumplimiento de las obligaciones para los trabajadores que ya tienen el derecho a cobrar una pensión y para los que en el futuro cercanos enfrentaran esta condición. La manera como el informe de la Auditoría Superior de la Federación ha sido empleada un poco como para meter miedo en términos de los derechos pensionarios adquiridos, me parece a mí que desvirtúa el sentido de lo que el informe cuidadosamente detalla. La urgencia de revisar la operación del sistema de ahorro para el retiro tiene 3 niveles. En primer lugar, el hecho de que después de 17 años sabemos que no se van a gozar pensiones dignas y en segundo lugar que los grandes afectados van a ser la generación de jóvenes que dada la inestabilidad laboral no cumplen los requisitos de tiempos de cotización para recibir los beneficios de las leyes del IMSS. De no tomarse medidas en los siguientes años, el cuadro que tendríamos sería de una desolación absoluta para el conjunto de pensionados que, cumpliendo con todos sus derechos y semanas de cotización, no alcanzarían más que una pensión mínima garantizada y que tendrían pues todavía en el aire el cumplimiento de las pensiones en materia de sus complementos económicos, como son la asistencia médica, la salud y la educación, como la alimentación. A lo mejor es el momento de que se vea la posibilidad de que lo rescate desde estructuras públicas, como la de Pensioniste, y no como las otras 10 administradoras privadas que tenemos y que manejan cuentas extraordinariamente grandes y también con utilidades extraordinariamente grandes. En este caso de las Afores, dice que no van a alcanzar a pagar una pensión digna. Entonces, ¿de cuánto se calcularía que podrían disfrutar los trabajadores bajo ese sistema privado? Es justamente el problema. Digamos que el número de semanas que se necesitan cotizar para tener derecho a las prestaciones de ley, dado el nuevo marco que ha generado la reforma laboral, la que aprobó ya Peña Nieto en noviembre de 2012, y que es su reforma, dado que él ya la contabiliza dentro de las 11 reformas que fueron aprobadas a través del Pacto por México, aunque esta estaba anticipada, dado que, como se recordará, la iniciativa preferente la presentó Calderón. El impacto de esta reforma en términos de los tiempos de cotización es absolutamente lesivo para la seguridad social, particularmente para los jóvenes. ¿Por qué sucede esto? Porque la velocidad de rotación en el mercado de trabajo llega a que estos jóvenes entren y salgan con tal velocidad que no se logran acumular nunca esas semanas mínimas que exigen las leyes. Y eso es lo que en el corto plazo va a generar que estos jóvenes no tengan el tiempo computado suficiente para recibir los beneficios y por tanto no van a tener derecho ni siquiera a esa pensión mínima garantizada. Incluso dentro de las iniciativas que aprobó el gobierno de Peña Nieto, hay una que forma parte de la reforma hacendaria fiscal que está detenida en la Cámara de Senadores y que instala esta demagógica, desde mi punto de vista, pensión universal. Lo que se deja ver claramente es que dentro del cuadro macro del gobierno de Peña Nieto, lo que se estimó, evidentemente hasta antes de los eventos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año 2014, era que México iba a ser publicitado como un país con costos salariales muy bajos, cosas que están amparados en esa nueva reforma laboral, esa nueva reforma federal del trabajo, la nueva ley.
Y en ese sentido, lo que es claro es que se estaba comprometiendo el futuro pensionario de la generación joven, dado que por esta velocidad de rotación tendrían incapacidad para alcanzar las semanas de cotización y desfinanciar simultáneamente las instituciones de seguridad social. Pero a cambio se activó esta propuesta demagógica de una pensión que se presentó como universal, pero que no es universal, dado que no tiene validez general para todos los mexicanos. Esta pensión universal, que constituye una cantidad fija de 1,029 pesos en el año 2026, está por supuesto por debajo de las pensiones mínimas garantizadas y además es una pensión que, como decía yo, constituye a todas luces una cantidad del todo insuficiente y que además fue colocada en el sistema Afore sin revisar, como decía yo, las tendencias que el sistema Afore nos está mostrando ya después de 17 años. Para hablarnos del tema se encuentra en el estudio de transmisión el profesor Vicencio Chávez, presidente de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados. Bienvenido al RIN Laboral. Sí, muchas gracias. De antemano un saludo, Lulú, Martín, nuestro amigo Tomás, miembro de los pueblos yaquis, y en honor a un indígena precisamente de nuestra organización, lleva el nombre del profesor Elpidio Domínguez Castro, un luchador social indígena que luchó y eso le costó la vida. De inicio hacemos ese preámbulo. Enviamos un saludo a nuestros compañeros de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados y a todos los jubilados de los 5 regímenes a los cuales estamos llamando porque nos preocupan los informes que dio el ISSSTE y el Seguro Social y la CONSAR respecto, digamos, a este gran problema que estamos enfrentando sobre la seguridad social y en particular, digamos, las pensiones y jubilaciones. Ante ello, nosotros estamos haciendo un llamado a todos los regímenes para una jornada nacional de lucha, una jornada, digamos, en defensa de la seguridad social, porque pues nos preocupa lo que pasó en otros países y que fracasó, las reformas que hicieron al sistema pensionario fracasaron y han regresado al régimen anterior. En caso particular, Chile, Argentina, Perú, de los cuales, digamos, nosotros esperamos compartir las experiencias de ellos en la Semana Nacional de la Seguridad Social que se va a realizar del 27 al 30 de abril. Para ello nosotros estamos convocando a una reunión de los diferentes sindicatos y las organizaciones de jubilados y pensionados para que sumemos esfuerzos en esta jornada nacional de lucha, que necesariamente tenemos que hacerlo porque no nos queda otra. Preocupa mucho lo que se está informando y necesariamente nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer juntos. El llamado no solamente es a los jubilados del país, sino también a los adultos mayores que también están en un estado de indefensión y también, digamos, viene el duro golpe también para ellos. Ya los de Pemex ya les anunciaron, digamos, que va a haber un ajuste al sistema pensionario, ya no van a poder disfrutar de las pensiones que tienen. Entonces esto. Otro es las universidades. Un caso particular de las universidades que ya les dijeron que ya no va a haber con qué les paguen sus pensiones es la Universidad de Nayarit. Sí, en relación, digamos, a los sistemas pensionarios de los estados, hay problemas en Veracruz muy fuertes. Ya se consideraron en quiebra, digamos, lo que ellos llaman el IPE, el Instituto de Pensiones Estatales. En Tlaxcala, mientras fueron trabajadores en activo, algunos estaban en el ISSSTE, los atendía el ISSSTE, otros en el Seguro Social. En el momento en que están jubilando, lo están mandando al Seguro Popular. Entonces es un gran problema, digamos, que tienen. Chihuahua y Coahuila también están enfrentando estos problemas, esto en el sistema estatal. Entonces todo eso, digamos, son pruebas, digamos, de que va en serio. Las reformas y el golpe que tratan de dar a la seguridad social, pues viene y por eso nos preocupa a nosotros. Y por eso ya estamos haciendo este llamado y pues nosotros hemos dividido el país en 8 regiones en las cuales vamos a realizar foros regionales de información y denuncia, haciendo un llamado, digamos, a todos los trabajadores activos, jubilados y a los adultos mayores para que se integren a esta jornada nacional de lucha. Necesariamente, digamos, nosotros hemos creado un estado de indefensión desde que se creó el instituto, en el caso particular de los jubilados y pensionados por el ISSSTE, desde 1959 que se creó el instituto, nosotros no tenemos representación. Está la junta directiva representada, digamos, por 10 funcionarios del gobierno federal y 9 que representan los intereses de los trabajadores,
pero los 895,000 jubilados por el ISSSTE estamos en un estado de indefensión. Entonces estamos haciendo un llamado a una concentración nacional el día 27 de abril a las 11 de la mañana. La concentración va a ser en el Monumento a la Revolución, y de allí nos trasladamos en marcha a la Cámara de Senadores, en donde ese día se inicia la Semana Nacional de Seguridad Social. Y pues por último, llamamos a los dirigentes de todos los regímenes a una reunión el día 7 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Nelson Mandela de la Asamblea Legislativa, que está ubicada en Gante número 15, tercer piso, a las 10 de la mañana. Profesor, bueno, ahora se está comentando que tanto en Nayarit como en Colima hay otro problema, que es el robo de las pensiones o de las cuotas para pensiones de los trabajadores. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Necesariamente nosotros tenemos que llamar a nuestros compañeros y compañeras que, independientemente de las diferencias que pudiera haber, es necesario, digamos, que nos organicemos, porque eso está pasando en los estados. Pero bueno, pues es una voz de alerta para los demás estados del país. En un momento dado, digamos, efectivamente, pues, van a salir con eso, porque ya no hay. De por sí, digamos, la información que dio el ISSSTE y el Seguro Social es en el sentido que a partir del siguiente año, 2016, ya va a haber problema, digamos, para el pago de pensiones. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Esto que ellos se lo están sacando con que hoy hay un robo, pues como que nadie se los cree. Hay otro tema que debe de preocupar, lo que anunciaron desde Inglaterra, el secretario de Hacienda, donde dijo que nos preparemos para una crisis financiera de largo plazo y habrá ajustes al presupuesto, y eso tiene que ver entonces con que esos ajustes principalmente van a los sectores pues más vulnerables, como es los regímenes de pensiones y jubilaciones. Por eso el Congreso prepara ya su reforma de la pensión universal, que aquí la hemos discutido muchas veces en el programa. Inicia con 580 pesotes mensuales para llegar, antes de que termine la administración actual, a 1,020 pesos, algo así. Sí. Entonces imagínense quién va a poder vivir, qué persona de la tercera edad va a poder vivir con estas pensiones miserables, cuando a Felipe Calderón, por ejemplo, recibe casi 5 millones de pesos al año de pensión que le pagamos todos los mexicanos, y todavía una escolta de 70 personas que lo cuidan como si fuera muy importante, ¿no? Así es. Y por otra parte, se dice que hay algunos sectores de jornaleros que no han tenido derecho a la pensión, que sí están reclamando que se acelere la aprobación de la pensión universal, porque está congelada en la Cámara de Senadores. De hecho, ya citaron a 14 reuniones y en ninguna se han reunido en el último año y 4 meses. Los senadores no acuden. Pero lo que comentaba el doctor Gustavo Leal, él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, es que no nos conviene reclamar eso, que no conviene por ninguna vía aceptar esa pensión mínima, porque es tan baja que no solo es indigna, sino que no va a servir realmente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia, y sí le va a dar como el aval al gobierno para que diga, ya ven, como si hasta lo pidieron, hasta lo reclamaron. Entonces sí hay que tener cuidado en esta demanda, porque sí hay sectores que le están pidiendo que ya se apruebe, pero realmente es una manera de justificar que le quitan a todos los trabajadores que han cotizado para su pensión una pensión digna para dar esta mini o micropensión. Así es. Nosotros ante ello, varios de los compañeros están proponiendo, digamos, que así como se rescataron carreteras, los bancos, los ingenios, que así en un momento dado, digamos, vayamos al rescate financiero del fondo de pensiones, porque ante esto que están anunciando, pues yo creo que debemos ya prepararnos en ese sentido, como un punto central, el rescate financiero del fondo de pensiones, para garantizar de alguna manera, digamos, la pensión. De por sí, digamos, los adultos mayores no tuvieron un empleo fijo, estable, no hubo salario, no hay seguridad social, entonces están desprotegidos. Y es por ello, digamos, y pensando en nuestros hijos y nuestros nietos, digamos, que les espera, digamos, un futuro incierto. La cuestión laboral y la cuestión, digamos, de seguridad social es un gran problema que nosotros no podemos
permanecer al margen. Yo creo que precisamente por eso estamos haciendo ese llamado para que veamos juntos en general qué vamos a hacer. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. ¿Qué va? Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar porque curiosamente el Senado de la República, que va a aprobar la Ley de Transparencia y la creación del Sistema Anticorrupción, es una parte de los poderes del Estado que no entregó cuentas del presupuesto que le fue asignado en el 2013. Eso fue por más de 1.500 millones de pesos. Esos recursos fueron asignados a las distintas fracciones parlamentarias, es decir, a los grupos que conforman los senadores por partido político. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, José Luis Muñoz Soria, dijo que se debe poner freno al manejo obscuro de los recursos públicos por parte de los partidos políticos y las fracciones parlamentarias de los que representan en la Cámara de Diputados y Senadores. En otro tema, el 30 de marzo del 2015, el lunes pasado, se conmemoró que hace 27 años fue instituido el Día de la Trabajadora del Hogar. Sin embargo, en México, ni el presidente de la República ni en el Senado han querido ratificar el convenio que reconoce esa actividad como un trabajo. Una mujer que ha dedicado años de su vida a defender los derechos de los trabajadores del hogar, Marcelina Bautista, nos expone sus demandas. Falta mucho por hacer, pero también hay mucha reserva en el sentido de que las trabajadoras del hogar son dispersas o es difícil incorporarlas al seguro social y para ratificar el convenio 189 pues tiene que modificarse distintas leyes o más bien armonizarlo con este convenio. Parece que eso es lo que detiene su ratificación. En México, pues realmente nuestras leyes están muy malas en cuanto a los derechos de las trabajadoras del hogar, desde un marco discriminatorio que no reconoce pues esta actividad como un trabajo y no reconoce tampoco la importancia de la labor que realizan otras mujeres en las casas y sobre todo su contribución a la economía del país. Y aquí en México, digamos, ¿cuáles son las condiciones en general de las trabajadoras domésticas y cuántas son las que se dedican a esta labor? Las trabajadoras del hogar en México hay 2.306.898. De ellas, la mayoría son mujeres y su condición pues sigue siendo precaria. Las cuestiones de los derechos pues no son cumplidas con las compañeras. Por ejemplo, no hay un horario de trabajo
no hay un salario que corresponde a la actividad que realizan, no gozan de prestaciones como la seguridad social, días de descanso, vacaciones. Entonces todo está un poco hablando con la cuestión de la esclavitud, en este caso pues más moderno, digamos, en el sentido de que las trabajadoras del hogar pues no están amarradas, pero sí están encerradas, no pueden salir, se les contrata para salir a cada 15 días, o siempre están a la orden de los empleadores. En otro tema, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear logró evitar que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares abandonara su compromiso contractual de pagar parte de sus obligaciones fiscales. Buenos días, mi nombre es Carlos Guillén, soy secretario del exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y hace unos días culminó nuestro proceso de revisión salarial correspondiente a 2015. En términos económicos nos consideraron un incremento que es el tope que a la mayoría de los sindicatos les han dado, 3.4% al salario y un poco en una prestación. Sin embargo, la parte principal que tuvimos que enfrentar en este proceso de revisión fue una pretensión por parte de las autoridades del instituto de dejar de hacer un pago que desde hace más de 3 décadas recibíamos. A mediados de los 70, en una revisión, se acordó que el Instituto Nacional de Energía Nuclear en ese tiempo pagara una parte de los impuestos que nos corresponden a los trabajadores, la otra parte la hemos pagado siempre nosotros. El caso es que ahora pretenden desconocer ese acuerdo, que decíamos tiene más de 3 décadas de firmado, y de manera unilateral hacemos el cobro de todos los impuestos, supuestamente para sacar al instituto de la crisis. Aquí hay que decir que hay ya un antecedente, a nuestros compañeros de reciente ingreso, 51 compañeros, ya les han estado aplicando este descuento, lo cual lleva a mermar sus ingresos en aproximadamente 30%. Eso mismo nos querían aplicar a nosotros, hicimos una defensa pues exitosa, logramos que se firmara un compromiso para que no actúe de una manera unilateral el instituto. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué pasa si no hay contrato colectivo de trabajo por escrito? La respuesta es, artículo 26. Señala que la falta de contrato por escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la falta de esa formalidad. Es hora de despedirnos. Lourdes Martínez les desea que tengan un feliz fin de semana y los espero la próxima semana de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Agradecemos a Martín Esparza, al licenciado Jesús Luna y a todos nuestros colaboradores el apoyo que nos brindaron. Martín, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.